Esto es Detrás de una Copa, un podcast de educación de vino, regiones, uvas, técnicas, destilados, productos especiales y sobre todo buena onda. 2 años ya al aire, a los que nos han acompañado por todo este tiempo. Gracias por su fidelidad, por sus reviews, por sus lindos comentarios y por sus preguntas. Muy contentos de todo lo que hemos logrado juntos. Volver a darles la bienvenida. Esta es nuestra tercera temporada. ¿Pueden creerlo? 2 años fielmente subiéndoles un episodio semanal con nuestra página web, con nuestras catas online, nuestra suscripción. Tenemos un montón de productos, no solamente para darles la parte teórica, sino para darles toda la parte de experiencias y de crecimiento en el mundo del vino a través de nuestras catas online, catas presenciales, tanto en Bogotá como en Miami, viajes enológicos para que compartan con nosotros y podamos crecer mutuamente en el mundo del vino. Ya tenemos más de 100 capítulos al aire en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. La formación que hemos logrado en este podcast es increíble. No solamente es para amantes de vino, sino hemos escuchado muchísimos sommeliers que han dicho que esto es una berraquera, aprovechando una profundidad de conocimiento tremendo. Así que quédense con nosotros, tenemos muchísimos capítulos. Vayan a escuchar los primeros, los del medio, nuestras regiones, nuestras uvas, nuestras técnicas. Hay muchísimo para aprender, así que quédense sintonizados, únanse a nuestra comunidad en www.detrasdeunacopa.com, que vamos a seguir aprendiendo juntos mucho, pero mucho. Les agradecemos mucho el escribirnos, darnos reviews, eso nos ayuda un montón a crecer. Bienvenidos a nuestra tercera temporada, estoy segura que va a ser inolvidable. Estimados, bienvenidísimos a un capítulo con mucha historia, viajes y 30 años de diferencia. Sí, fue mi primer visita a viñedo en mi vida. Fue el primer viñedo que yo visité. Todavía recuerdo el olor del Sauvignon Blanc y recuerdo la sorpresa que me llevé cuando había unas vasijas de cobre para escupir y yo no entendía de qué estamos hablando. Estamos hablando del 30 de mayo del año 96. Esto fue en Paarl, en Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo, y el capítulo de hoy es Sudáfrica. Mi nombre es Nicolás Reines. Y yo soy Karen Gampel y hoy les vamos a hablar de un país que muchos subestiman porque no lo conocen, pero que hoy en día es uno de los productores más interesantes del mundo del vino. Estamos hablando, como dijo Nico, de Sudáfrica, uno de los países que tengo pendientes por conocer. En este episodio vamos a entender, como siempre, su historia, por qué sus vinos han evolucionado tanto, sus principales regiones, qué uvas dominan en ese país, que hay 2 uvas líderes, pero se las vamos a nombrar todas, cómo se posiciona en el mercado internacional. Y bueno, como siempre, al final les vamos a dar recomendaciones con respecto a maridajes, según cada uno de los vinos icónicos acá. Yo les voy a hablar brevemente de la historia. Nico también en sus clases de vinos habla mucho de Sudáfrica y tiene una parte de la historia más extensa que yo, así que yo voy a hacerles un abreboca y le voy a dar paso a Nico para que él complemente. Así que bueno, para entender Sudáfrica hay que empezar mucho tiempo atrás, estamos hablando de 1652, cuando los neerlandeses establecen una estación de abastecimiento en el Cabo de Buena Esperanza. El personaje clave acá es Jan van Riebeeck, quien en 1659 produce el primer vino documentado en toda la historia de Sudáfrica para ese momento. Entonces, el verdadero desarrollo del vino es después, con la llegada de los protestantes franceses, que fueron perseguidos en Francia y emigraron a países como Sudáfrica, llevando consigo conocimientos súper avanzados de viticultura, de vinificación, y fueron fundamentales para el desarrollo de esta región. Así que estuvo en manos de ellos el iniciar realmente y de manera formal la producción. Un punto muy crítico es la historia de la creación del KWB. ¿Qué es KWB? La Asociación de Cooperativa de Productores de Vino de Sudáfrica,
que tuvo un rol súper dominante en la industria del vino sudafricano durante, estamos hablando del siglo XX aproximadamente. Esta creación del KWB en 1918, si no me equivoco, Nico, corrígeme si está mal esta fecha, pero ellos regularon la industria durante décadas, pero también limitaron mucho la innovación. Así que, ¿qué hacían ellos? Controlaban la producción, controlaban los precios, los volúmenes, las exportaciones. Era un organismo regulador con un poder total, pues un poder casi total. Posteriormente, durante el apartheid, los vinos sudafricanos quedaron prácticamente aislados del mercado internacional, completamente. Y aquí viene un punto súper clave. Estamos hablando ya actual, 1994, fin del apartheid, Sudáfrica se reinventa completamente, se moderniza, mejora la calidad, se abre al mundo y empieza a competir seriamente ya a nivel internacional con sus vinos. Entonces, bueno, eso es el resumen breve que les tengo. Acuérdense que todos los países tienen una historia mágica, pero aquí tenemos que resumirlo. Y Nico, bueno, dime qué le puedes Sí, hacer. no, es que es una historia muy interesante y todo el tema este del apartheid y de la migración que tiene Sudáfrica es muy interesante. O sea, lo primero que tenemos que entender de Sudáfrica es que el idioma oficial es el Afrikaans. Y el Afrikaans es una mezcla de Zulu, que es uno de los idiomas más importantes nativos, con Dutch, o sea, con holandés, con alemán, con inglés, con francés, con un montón de cosas, porque realmente pues la migración fue interesante. Este primer vino el que hablaba Karen es un vino que se llama Constantia, que es un vino fortificado Botrytis, es una vaina súper especial de los vinos que se argumenta que tuvieron primeras denominaciones de origen en la historia. Pero sí, el tema clave es que en 1918, como dijo Karen, la KWB, ¿sí? Realmente hace un monopolio que priorizó el volumen y la producción del brandy, ¿ok? Entonces, debido a este control de producción, los viticultores, ¿sí? Ya estamos hablando del siglo XX, aquí no podemos hablar de mucho más atrás, estaban muy enfocados en producir la cantidad que les obligaban a producir, sin pensar en calidad, sin pensar en estilo, sin pensar en absolutamente nada, porque de alguna manera ya tenían sus cuotas de venta, sus cuotas de producción, entonces la calidad era bajísima. Esto sumándole las sanciones internacionales por el tema del apartheid en el 48 y el 94, ¿sí? De alguna manera, pues sí, empieza el apartheid, se termina todo este tema y empieza a haber unas cosas interesantes del país, ¿sí? Empieza a haber esta revolución silenciosa, regresamos a los mercados internacionales, ¿sí? La KWB quita esta cuota, sigue existiendo, hoy en día sigue existiendo y sigue siendo un tema muy importante, pero ya no como un ente de regulación, sino como un centro de comunidad, ¿sí? Y lo que empieza a pasar es que empieza a haber inversión extranjera, entonces llega Rothschild, llega Graham Beck, se empiezan a arrasar viñas muy antiguas de uva genérica, entre comillas, que era una mezcla de Cinsault y Colombard, había mucho Colombard, y se empiezan a plantar de nuevo las viñas con Cabernet, Shiraz, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinotage de nuevo, ¿sí? Y entre el año 2000 y el 2010 hay como un momento de descubrimiento, de vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, vamos a identificar nuestro potencial. Y Klein Constancia, que es el productor de ese vino Constancia, que se llama Vin de Constance, ¿sí? Que es un vino dulce de Muscat, ¿sí? Empieza a llamar la atención de vuelta en los mercados internacionales, ¿sí? Canon Cop, que es uno de los productores más importantes y más icónicos del país, produce un Pinotage que empieza a ser renombrado a nivel mundial. Ya vamos a ver que la historia del Pinotage es un poquito sucia, es un poquito rara, ¿sí? Y empieza a haber una tendencia de viñateros nómadas. ¿Qué quiere decir esto? Gente que no tenía viñedos, que no tenía bodegas, sino que simplemente empezó a comprar uvas, a hacer contratos con productores de uvas para asegurar su calidad y hacer pequeños vinos
que funcionan y que empezaron a funcionar muy bien, ¿sí? Se hace una cosa que a mí me parece muy linda, es que se identifica una cosa que ellos llaman el Old Vine Project, el OVP. Entonces, como que se forma a nivel nacional una idea de que las viñas de más de 35 años son de calidad y que esto es lo que espera el mundo. Y empiezan a darle bolas a la edad de los viñedos, que es interesante para los años 2000. ¿Ok? Increíble. Ya un poquito más adelante, se empiezan a hacer cosas con menos madera, con menos estructura, pensando en la frescura, en la acidez, en lo que se trabaja hoy en día más en el mundo. Ellos fueron medianamente pioneros en esto, usando cementos, huevos de hormigón, algo de vinos naturales, aunque en su momento no eran lo primero. Y eventualmente eh, se hacen unos estudios de suelos y empieza a haber una revolución de suelos, por decirlo de alguna manera. Se estudian, se entiende que la región del norte, que se llama Schwartland, es muy interesante para el Chenin Blanc, que hay ciertos lugares de granito y arenisca para Syrah, Chenin, para Pinotage, para diferentes cosas. Y eventualmente se crean unos wards, que es como unos vinos de pagos españoles, por decirlo de alguna manera. O sea, yo tengo la denominación de origen normal, pero también tengo unos wards que vienen siendo como unos, entre comillas, unos single vineyard alrededor de todo el país, que empieza a darle como una estructura legal un poquito más europea que de Nuevo Mundo, lo cual lo hace muy interesante. Ahora, se vuelcan mucho al mercado chino. Es súper interesante porque China es el mayor comprador de vino sudafricano a finales de los 2010, o sea, entre 2018 y pandemia, básicamente China compra casi todo, aunque haya mucha producción de vino más bien genérico, entre comillas, como de buen precio, calidad, muy nuevo mundo, ¿sí? En China, China se convierte en un gran consumidor de vino de Sudáfrica, precisamente, ¿por qué? Porque pues Sudáfrica tiene un problema muy grande, es que el transporte del vino desde Sudáfrica hasta cualquier parte del mundo es costoso. Entonces enfocan sus esfuerzos mucho en China, que les compra cantidades industriales, y bueno, su magia, ¿ok? Pero no podemos dejar de hablar un poquito de la pinotage, ¿sí? Que es un poquito el gran cambio hacia la identidad de Sudáfrica. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos según lo que le estoy oyendo a Nico, ya en uvas, ¿no, Nico? Sí, Empezamos por uvas entonces, ok, dale. Bueno, Pinotage es la uva más representativa del país, que es un cruce de Pinot Noir y Cinsault. Y fue, Abraham Perol fue en 1925 como el que inició, ¿no? Con esta uva, por decirlo así. Es una uva de perfil de frutos negros maduros, notas ahumadas y terrosas también, y taninos medios a bastante firmes. Yo la probé con Nico. No la probé por primera vez, pero yo no era gran consumidora de pinotage, la verdad. Y la probé con Nico la primera vez que estuvimos juntos aquí en Miami. ¿Te acuerdas, Nico? sí, fue Hicimos buenísimo. un... Fue lindísimo porque estuvimos en una tienda aquí muy grande de vinos y Nico me dijo, vamos a probar esta que me llamó la atención. Y estuvo deliciosa esa botella. Tengo que buscar a ver si tengo la foto para volverla a consumir. Me encantó. Así que, y ya después de ahí, cada vez que tengo un chance, dentro de mis botellas diferentes, me compro una de Pinotage porque es un vino bien interesante. Si no lo han probado, de verdad que les recomiendo. Sí, es una uva súper interesante que se hizo famosa de una manera muy sucia. ¿Por qué? Porque Pinotage fue una uva que se hizo famosa básicamente porque tenía unos aromas muy marcados a pintura fresca, acetona, pintura fresca, y esto lo hacía diferente, entonces la gente le llamó un montón la atención, le pareció que era una cosa diferente, se empezó a hablar que esto era el perfil aromático de la uva, entonces llamó mucho la atención de manera internacional y así de alguna manera Sudáfrica volvió a entrar a los mercados de una manera diferente, pero, sí, el objetivo de esta mezcla, de este cruce que se hizo entre Pinot Noir y Cinsault, ¿sí? O de Hermitage, como se llamaba en ese momento en Sudáfrica,
era la elegancia de la Pinot Noir, pero con la robustez y el calor de la Cinsault. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que estas notas a pintura y acetona, ¿sí? Realmente, o inclusive algunos decían que olía un poquito a plátano, ¿sí? Venía del exceso de rendimiento y el exceso de maduración, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en los años 2010, o algunos enolos empezaron a hacerlo con viñas viejas, con producciones más pequeñas, más concentradas, con una cosecha más temprana, y se dieron cuenta que no era cuestión de la uva, que era cuestión de no haberla sabido manejar durante muchos años. Y Pinot Noir, cuando yo estudié sommelería, era, o sea, el perfil aromático era la pintura fresca. Y después esto desapareció del mundo. Hoy en día se habla de moras, de regaliz, de notas ahumadas, de café, pero no se habla de estas notas a pintura. Entonces, por eso digo que es un poquito sucio como entró la pinotage al mercado. Realmente fue un problema que se llama problema de acetato de isoamilo, ¿sí? Yo lo iba a decir ahorita, ¿ajá? Claro, que es uno Eh, de los, aparte de los defectos del vino hoy en día, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto se debía a extracción muy fuerte, a maduración demasiado pasada, a unas notas amargas o sea, es una uva que madura relativamente rápido, pero que tiene una acidez málica alta, entonces tenía mucha acidez, entonces tenía que ponerle mucha madera para hacer maloláctica. Y bueno, finalmente aprendieron a trabajarla eh, y... em, y realmente se dieron cuenta que uno de los grandes problemas era el tiempo de fermentación, que normalmente una uva que se demora 7, 10 días en fermentar era parte de lo que le generaba a esta uva estos problemas. Entonces hoy en día Pinotage se fermenta mucho más rápido, estamos hablando de fermentaciones de 4 o 5 días a temperaturas ligeramente más altas y esto me evita estos defectos. Entonces, bueno, esto en cuanto a Pinotage, pero Sudáfrica tiene un par de cosas muy interesantes y definitivamente no podemos dejar de hablar de tres conceptos que son climáticos muy interesantes, que son las corrientes de agua que recubren a Sudáfrica y un viento muy interesante que hace que los vinos tengan unas características especiales. Entonces, lo primero que tengo que saber de Sudáfrica es que la mayoría de sus viñedos, ¿sí?, están en la costa atlántica, ¿sí? En el sur de Ciudad del Cabo, donde se encuentran el Atlántico y el Índico, ¿sí? Hay un punto de encuentro que además es muy lindo porque desde el Cape of Good Hope, que es el sur de Ciudad del Cabo, el punto más al sur de Sudáfrica, uno ve un remolino. Sí, recuerdo yo haberme sentado en un restaurante y haber tenido una de las experiencias más lindas de comida de mi vida. Ni siquiera me acuerdo cuál era el plato, creo que eran unos mejillones a los tres quesos, una vaina que nada que ver, pero me acuerdo del momento específico y uno veía desde el mirador como un remolino, como si fuera película, como si fuera una caricatura, un remolino por las corrientes de los mares. Pero lo que sucede es lo siguiente, yo tengo desde la India bajando por todo el lado derecho de África una corriente que se llama la corriente de Agulas y la corriente de Agula es una corriente caliente. Esta corriente es una corriente del océano, ¿sí? Estoy hablando del océano Índico que tiene una corriente caliente que baja por todo el lado derecho de África y es una corriente caliente de agua, lo cual me hace casi imposible tener viñedos en la costa sur de África hacia el lado derecho, hacia el oriente. Sí, hacia la costa de Madagascar, por allá por ese lado, los viñedos no están por este lado. ¿Por qué? Porque tengo esta corriente caliente y eso no me ayuda con el tema de la humedad, no me ayuda con el tema de temperaturas y es muy difícil. Pero del otro lado sube desde el sur, ¿sí?, una corriente fría de agua que se llama la corriente de Benguela. Esta corriente sí me ayuda, al igual que la corriente de Chile, a tener unos climas más frescos. Entonces, si yo voy a ver un mapa de Sudáfrica, todos los viñedos están hacia el lado izquierdo, en la punta izquierda, desde Ciudad del Cabo hacia Swartland, que es la parte de arriba. Y estas dos corrientes eh, me generan un efecto muy interesante, que es un viento que se llama el Cape Doctor, ¿sí? El doctor del Cabo, que es un viento que viene desde el sureste, que empieza a subir y es un viento muy fuerte, inclusive si ustedes buscan viento en Ciudad del Cabo, se ven fotos de gente así como medio inclinada, tipo Michael Jackson, porque el viento es bastante interesante, bastante fuerte y me ayuda a que los viñedos
estén frescos, no tengan humedad. Sí, se llama Cape Doctor por algún motivo, o sea, realmente me generan sanidad en los viñedos y hace que esta zona de Sudáfrica sea una zona muy sana, con mucha posibilidad de vinos biodinámicos, orgánicos, con todas estas cosas que son muy interesantes. Claro, y entonces con lo que estás diciendo se reducen las temperaturas obviamente, pero también permite mantener la acidez en las uvas. Y ya no son esas madureces extremas que estabas hablando antes que daban las notas que no se querían. Increíble. Lo que Es traen las muy bueno. grandes masas de agua y de aire es siempre positivo. Bueno, también humedades, pero se compensa. Sí, 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 sí. Pues al final pues tengo un montón de beneficios, o sea, reduzco el rendimiento, ¿sí? Puedo llegar a tener mayor concentración, no tengo tanto cuaje de flores que puede ser bueno y puede ser malo, evito los hongos, mantengo temperaturas más frescas, o sea, los vientos en los vinos es importante y hemos hablado de algunos vientos en el podcast, pero los vientos más importantes son los vientos del Ródano, Mistral. Ujú. los vientos de Argentina, el Sonda, ¿sí? El Levante en España, el Cape Doctor, tal vez son los cuatro más importantes. Hay muchos más, pero estos son cuatro vientos que realmente uno puede pensar en efectos en el vino a través del viento. ¿Ok? Ahora, en términos de suelos, hay un mosaico gigantesco, como suele pasar en todos los lugares, ¿sí? Pero tienen un suelo específico que se llama el Table Mountain Sandstone, que es como una arenisca que viene de lugares específicos en el sur de Sudáfrica, que es un suelo un poquito diferente. Hay cosas de granitos, hay granitos descompuestos, hay pizarras, hay arcillas rojas, hay calizas, o sea, hay cosas de limo, de calcáreo. Dependiendo de donde esté, voy a tener una gama diferente. Como todos los países tienen un tema de suelos muy diferente. Y en general, a pesar de uno pensar que África debería ser un clima muy cálido, en la mayoría de Sudáfrica yo tengo un clima más bien mediterráneo cálido. O sea, unos inviernos medianamente no tan fríos, con más lluvia enfocado en invierno y en otoño, y unos veranos largos no tan cálidos, afectados obviamente por la corriente fría del océano y por el viento, por el Cape Town. Entonces, ya cuando hablemos de uvas en general, sí, hablamos de pinotage, pero hoy en día de las uvas que más se proyectan para ser el futuro de Sudáfrica es la Syrah. ¿Sí? Syrah es una de las uvas que están proyectando para ser una de sus nuevas uvas banderas. Hay mucho Cabernet Sauvignon, hay algo de Pinot Noir, no es lo más común, hay Merlot, muchas uvas internacionales, así que adicionalmente a lo que es Pinotage, el resto es muy nuevo mundo en muchos sentidos. Voy a tener Syrah, voy a tener Tanat, hay productores locos haciendo cosas locas, Tempranillo y otras vainas, pero en blancos se han enfocado en dos variedades principalmente. Una que la hablamos en un capítulo hace relativamente poco, que se llama Que se llama, a ver si alguien sabe, Chenin Blanc. Chenin Blanc, llamada Steen en este lugar, especialmente Ujú. en el norte, en Schwartland, ya vamos para allá, y Sauvignon Blanc, ¿sí? Hay Chardonnay con barrica, hay gente haciendo albariño, hay gente trabajándole al Riesling, no es lo más conocido, pero existe. Entonces es muy interesante ver este tema de las uvas, pero es un país muy nuevo mundo que adicionalmente al pinotage no tiene una identidad tan marcada. Aquí a Colombia, por ejemplo, nos llega un productor que trae un vino muy bueno que se llama Marián. Los otros personalmente siento que son muy caros para lo que son, pero pues uno entiende que el transporte y muchas cosas. Y hace poquito un productor empezó a traer unos vinos súper baratos, genéricos, para grandes superficies, que la verdad es que no tienen ninguna magia, ni ninguna identidad, ni absolutamente nada. Sí, están ricos y por el precio que tienen acá en Colombia por $10 o $8, que es lo que valen, pues uno dice, bueno, o sea, está bien, cumple su función sin ninguna magia, pero cumple su función. ¿Ok? Entonces, Total. acuérdense que esto es un problema de Sudáfrica importante. No, y es una de las uvas que más proyección tiene, por ejemplo, acá cuando uno se mete en en las tiendas de vino en la parte de Sudáfrica, en la parte internacional,
porque Sudáfrica no es que tiene un sector específico, sino que está con las uvas internacionales. Chenin Blanc es una de los líderes, ¿no? Y bueno, si quieren saber a detalle de esta uva, porque es muy versátil, vayan a nuestro episodio anterior. También los animamos a que se curioseen nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, donde pueden ver nuestra maravillosa suscripción, nuestras catas de vino online, nuestros viajes. Cada vez agregamos más regiones de viajes que podemos organizarles. Detrás de una Copa está aliada con una agencia de viajes que le pertenece también a Detrás de una Copa, y podemos hacerle viajes a todas partes del mundo, viajes a la medida, viajes grupales, en donde nosotros también podemos acompañarlos. Así que anímense, llámennos, contáctennos, porque de verdad que es una experiencia única poder llegar a una región y vivir los procesos, ir a las viñas, ver toda la evolución de esas maravillosas plantas, ver el trabajo en bodega, conocer al equipo de trabajo. Es algo que nunca se olvida, es parte de la experiencia que queremos brindarles con Detrás de una Copa, porque es una manera muy linda de crecer en el mundo del vino y de conocer mucho más. Así que anímense, participen con nosotros en las catas online y bueno, y sigan en Instagram también, porque ahí les vamos dando tips cortos de todo tipo. Muy bien, muy bien, muy bien, me encanta. Sí, sí, ojalá verlos en nuestras catas online porque están siendo cada vez, y cada vez lo digo, y cada capítulo lo digo, cada vez es más increíble lo que estamos logrando con esa comunidad. Entonces, si ya nos vamos a la geografía un poquito de Sudáfrica, sí tenemos que concentrarnos muchos en la región de Ciudad del Cabo, que finalmente es una región que la mueve mucho el turismo, por supuesto. Sudáfrica es un lugar que tiene un turismo impresionante. De hecho, uno de los primeros hoteles 6 estrellas estuvo en Sudáfrica, un lugar que se llama Sun City, que recuerdo me quedé en el complejo hotelero, en el hotel de 4 estrellas, no en el de 6, porque pues, es una locura, o sea, en un lugar con piscina de olas, toboganes, parques, safaris, 25 casinos, 48 restaurantes, o sea, una vaina completamente de locos. Pero el turismo mueve mucho. Obviamente hay un turismo muy cultural, hay un turismo muy de safari, hay un turismo muy animal, pero sí, en la parte de Ciudad del Cabo hay un turismo muy interesante que tiene que ver con avestruces, con lagartos, con obviamente todos los animales de safari, La con, jirafa. con jirafas, con spelunking, con tema de cuevas, y pues está el tema de surf y está el tema de vino. Entonces, si me enfoco por allá, una de las regiones más interesantes y más importantes se llama Stellenbosch. Lo que van a encontrar en Sudáfrica son palabras que parecen mucho al estilo alemán, pero con una onda un poquito diferente. Entonces, a veces si ven alguna región que se siente como alemana, como danesa, puede que estemos hablando de regiones en Sudáfrica. Y Stellenbosch es un lugar que se ha ganado su prestigio mucho por sus suelos de granitos. ¿Sí? Tengo unas laderas, tengo unos suelos de granitos, donde Cabernet Sauvignon es la más importante, es la más plantada de Sudáfrica igual. Pero se dice que Stellenbosch es la cuna del Cabernet Sauvignon de Sudáfrica. Hay Merlot, hay Cabernet Franc, hacen blends estilo Burdeos, Pinotage, Syrah, ¿sí? Y algo de blancos con Sauvignon Blanc y Chenin Blanc, que es lo que suele pasar. Y solo para que se hagan una idea, no vamos a hablar de todos los wards, pero hay un par de wards dentro de Stellenbosch. Hay uno que se llama Van Hoek, que es famoso por unas texturas súper sedosas. Hay uno que se llama Jonkershoek Valley, que es mucho más mineral. Otro se llama Simonsberg en Stellenbosch, que son los vinos que son un poquito más pesados de esta región. Pero bueno, o sea, wards vamos a encontrar en todas las regiones, en casi todas las regiones. Y cada uno con su nombre. Creo que en total son como 40. Puedo estar súper equivocado con este número, pero es lo que tengo ahorita en mi cabeza, ¿sí? Dicen los críticos, o sea, hay algunos críticos que dicen que Stellenbosch es lo mejor del nuevo mundo y el viejo mundo juntos. Entonces es una explicación muy bonita al respecto. Después está Parle. Parle es P-A-A-R-L. Esto está más cerca de Ciudad del Cabo, más hacia el sur, que es un lugar un poquito más cálido, ¿sí? Shiraz o Syrah acá es lo más importante. Son vinos un poquito más pesados, un poquito más oscuros.
lo que se considera la cuna del Syrah en Sudáfrica. Suelos de granito, pizarras, hay una mezcla de un montón de cosas, pero ellos como que han intentado enfocarse en el Syrah, a pesar de que, otra vez, vuelve a haber blends de Burdeos, Cabernet, Pinotage, Sauvignon Blanc, Chinon y otras cosas importantes. Y si volvemos al tema histórico, pues tengo la región de Constancia, ¿sí? Es un poquito más extremo, es más marítimo, eh, queda justo en el Atlántico, entonces tengo una amplitud térmica más grande, con este suelo especial que habíamos hablando del Table Mountain Soil. Y aquí hay moscatel, hay tintos, hay blancos, ¿sí? Sauvignon Blanc ahí también hay. Sauvignon Blanc, ¿sí? Constancia en sí mismo es un ward, entonces es muy interesante porque el vino más importante es el Vin de Constance, pero está Constancia como ward donde se hacen un montón de vinos tintos, elegantes, con taninos un poquito más finos Vinos y con una dulces, acidez. Nico. ¿Ah? Vinos Y dulces. dulces. ¿Ah? Sí, se hacen también, pues, se hacen también, adicionalmente de los dulces de moscatel, se hacen vinos secos, tintos, rosados, blancos, espumantes. Los sudafricanos tienen un espumante súper importante que se llama el Cap Classique. Es uno de los espumantes de Nuevo Mundo que tiene lo más cercano a una denominación de origen. Si yo hablo de espumantes de Argentina, no tengo una unidad de espumantes. Si yo hablo de Estados Unidos, no tengo una unidad de espumantes. Sudáfrica sí tiene una unidad de espumantes que es muy interesante, que se llama Cap Classic, y es muy interesante para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y en el norte, ¿sí? Pegado a la costa del Atlántico, está la región más importante para blancos que se llama Swartland. Esta es la región de blancos realmente de prestigio, que es la Chenin Blanc, que habíamos hablado en el capítulo, no sé si el anterior o bueno, en unos anteriores, de su mineralidad, de su estructura, de su fruta medianamente tropical, pero dentro de la estructura de la mineralidad de Swartland. Y aquí esto se debe básicamente a que tengo unos suelos de pizarra que son muy interesantes, diferentes al resto del mundo, porque es una pizarra de un tipo de suelo que se llama Malmesbury. O sea, es una pizarra, pero una pizarra diferente a lo que encontramos en el Priorato, o lo que encontramos en el Douro. Y aquí definitivamente Chenin Blanc ha encontrado una de sus expresiones más interesantes en todo el mundo. ¿Ok? Y dentro de Swartland tengo algunos pequeños wards que son súper reconocidos por su Chenin Blanc, como Riebeckberg, ¿sí? Paardeberg, ¿sí? Y el distrito de Darling, que es como el más fresco de todos. Entonces es muy interesante entender estas regiones de esta manera. ¿Ok? Entonces, digamos que estas son las más importantes. Hoy en día hay algunas cositas diferentes, hay otras regiones que vale la pena mencionar, como Franschhoek, eh, que hacen blancos al estilo francés, ¿sí? Walker Bay. Walker Bay, que hacen Pinot Noir, donde Pinot Noir es de lo Ujú. más importante, es una región en una bahía en el sur, donde justamente empieza a entrar el Cape Doctor, entonces es una de las regiones más frescas del país, junto a Walker Bay con una región que se llama Hemel en Aarde, que es como una subregión, por decirlo de alguna manera. Hay una región muy importante para espumantes que se llama Tulbagh, ¿sí? Tulbagh está enfocadísima en espumantes. ¿De qué? De Chardonnay y Pinot Noir, ¿sí? Hacen algunas cosas con Pinotage y con Shiraz también para espumantes, pero Chardonnay y Pinot Noir definitivamente es lo más importante, ¿ok? Nico, y Es, Walker Bay también debe estar produciendo espumantes, porque no solamente seguro. producen Pinot Noir, sino producen Chardonnay, todo con estilo Borgoña. Entonces ahí seguramente también hay espumantes. Entonces, bueno, o sea, esas son, digamos que las regiones importantes en cuanto a prestigio. Hay muchas otras. Hay una región costera, que es donde está Swartland, y hay otras pequeñas regiones. Está el Cape South Coast. Hay una región de producción muy masiva que se llama el Clen Karoo, una producción un poquito más novedosa de una región que se llama el Breed River Valley. Y hay muchas otras, sí, o sea, son un montón de regiones, pero realmente el enfoque que tenemos es este: es Pinotage, Syrah, blends de Burdeos,
Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, Chardonnay y espumantes. Eso es un poquito lo que pasa. Obviamente hay un tema de etiquetado y de marketing que tiene que ver mucho con la cultura de Sudáfrica. Sin embargo, uno va a ver las bodegas y las bodegas parecen todas casas de campo de Holanda y del norte de Alemania. Entonces las bodegas tienen una arquitectura súper tradicional europea. Obviamente, pues la mayoría de los trabajadores, aunque los sudafricanos en general es una raza muy mezclada por este concepto que hablamos de migración en su momento, pero pues obviamente todas las fotos que uno ve son muy interesantes porque es esta mezcla de culturas, porque es esta mezcla de culturas de Europa más las tribus africanas que son las Zulu y otras cosas. Entonces tenemos unos conceptos muy interesantes. Y en términos de gastronomía, pues Sudáfrica es un país raro. Yo recuerdo haber comido avestruz, haber comido alligator, ¿cómo se llama? Cocodrilo, eh, y un montón de cosas adicionales, ¿sí? Una de las cosas que aprendí allá es que hipopótamo es una carne que se puede consumir mientras que ha sido criado para el consumo, porque el hipopótamo salvaje puede llegar a ser tóxico para el ser humano. Entonces no comí hipopótamo. Ay, Eh, que no, Nico, yo de verdad no, 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 no. aquí O en sea, Colombia sería una buena no, opción no, con lo que está pasando con los hipopótamos de Pablo Escobar, pero eso es otro tema. no, 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 pobre hipopótamo. Soy ¿Sabías que el defensora. hipopótamo es el animal que más mata seres humanos Sí, en yo el mundo? sé, pero Pues igual, es así como después de los Cuchi. mosquitos, ¿no? Porque los Es como mosquitos matan más Cuchi. gente. Yo te voy a decir algo, mi animal preferido, lo tengo que decir, es uno de mis preferidos, es la jirafa. Es una Sí, locura como cada vez a mí ese animal me impresiona más. es hermoso. Me impresiona en todos los aspectos. Aparte que sabes que yo amo los programas de naturaleza y me veo y también los animo a que lo vean a David Attenborough, que es para mí la persona que más sabe de naturaleza en el planeta Tierra. Tiene 90 y pico de años y sigue viajando a las regiones y él es el creador de Planet Earth y toda la secuela. Búscalo en Netflix, es impresionante. Y ahí vi cómo las jirafas son karatecas, o sea, pueden matar a leones, a tigres, jirafas que se defienden de muchos leones en África y cómo con las patas pueden matar a cualquiera de estos animales. No, 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 la velocidad con la que corren, a mí ese animal me impresiona mucho. Bueno, Hay una historia muy bonita, es que en Sudáfrica, a ver, yo les cuento un poquito porque de nuevo, yo estuve allá en el año 96 y viví cosas increíbles, ¿sí? Primero, monté en avestruz, cuando wow, todavía se podía montar en avestruz, porque hoy en día ya se considera uso animal y todas esas cosas. Entonces claro, recuerdo estar claro, con las patas metidas debajo de las alas del avestruz, ¿sí? Un wow. tipo agarrando el avestruz por la cadera en la parte de atrás para que no saliera corriendo a 80 kilómetros por hora, que es lo que suelen hacer, ¿sí? Y yo tenía una mano en los hombros, como en el omoplato, y la otra mano en el cuello, que era como uno la manejaba. Entonces yo quería ir a la derecha y agarraba el cuello de la No, avestruz y la tiraba no, para la no. derecha y la avestruz quedaba así como medio de lado y uno iba medio manejando la avestruz. Después, estoy en unas cuevas increíbles, en unas cuevas de estalactitas y estalagmitas todas iluminadas que son hermosas. Después obviamente está todo el tema de los safaris, eh, que es impresionante. Realmente siempre le enseñan a uno que uno tiene que ver los Big Five. Ellos tienen un concepto de los 5 grandes animales de safaris, que son el elefante, el rinoceronte, el león, el leopardo y la jirafa. Recuerdo que encontramos 4 de los 5, no vimos rinocerontes, pues en ese momento, y creo que todavía están en vía de extinción, o algunos están en vía de extinción, pero sí recuerdo safaris impresionantes donde nos encontramos con leopardos y una leoparda que estaba con 3 cachorros leopardos, que fue súper bonito. Wow. Eh, Tuve la posibilidad de cruzarme un poquito a Zimbabue a ver las cataratas de Victoria, que son de las cataratas más importantes, o sea, Niágara, Iguazú, Victoria, o sea, Niágara en Estados Unidos, Iguazú en Argentina y Brasil. ¿Cómo se llaman las de Venezuela? Las Salto cataratas del Ángel. Ángel.
del No, Ángel, Salto Ángel. Esa es la el más alta del Salto, mundo. sí, y las de Victoria. Yo conozco tres de las cinco, no, ahorita no recuerdo cuál era la quinta, Te falta pero la más importante, que es el Salto Ángel. Tienes que ir. esa tengo que ir, esa me hace falta. Y tuve la fortuna yo estaba con una diplomática en ese momento de Colombia y nos recibieron en un concepto de turismo muy lindo dentro de Johannesburgo, ¿sí? Ciudad súper importante. Hay como una reserva indígena en el centro de la ciudad. Ven, vive una noche más o menos, ¿sí? Quédate en una cabaña, como un glamping, como que sí, o sea, era cabaña tipo de, 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 de de paja, con las paredes como son, pero con cama y baño. O sea, no era tan originario, no era como tan vivir con ellos, pero sí uno podía ir y ahí estaba el gift shop, y estaba la cosa. Entonces por ahí tengo fotos mías con, con, con una tira de leopardo en la cabeza, básicamente en taparrabos con una falda. Y recuerdo haber viajado desde Sudáfrica a Colombia con unas lanzas y un arco y unas flechas dentro del avión, cuando todavía se podía hacer eso. O sea, era una lanza de hierro, literalmente o sea, en ese momento se podía hacer Esa era eh, la época, Nico, que los pasajes se escribían a mano y que tal sí, cual, y y que no podían salir a recoger, podías endosar el pasaje. No vale, tal cual, qué buenas épocas. No, 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 no. tal cual. Tú perdías el vuelo y te endosaban el pasaje y te ponían como un sticker note encima del pasaje con la firma de... No vale, cómo ha Sí, 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 cambiado era el genial. mundo. Entonces buenísimo. Entonces fue realmente una experiencia muy linda. En cuanto a viñedos, recuerdo haber ido a visitar uno. Yo obviamente pues no estaba ni en mis posibilidades ni planes de dedicarme a esto en la vida, pero sí recuerdo todavía el aroma del Sauvignon Blanc de la época. ¿Y tus padres tomaban vino en ese entonces? Sí, 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 en mi casa se tomaba vino. Yo no fui con ellos, yo fui con mi tía, eh, y con otra que es casi mi tía, es una tía por elección. Y recuerdo Mayata, mi tía, ella murió hace unos años. Y recuerdo de una de las cosas lindas es que cuando a ella le encuentran una enfermedad, porque tenía un cáncer, varios cánceres, habíamos guardado una botella de un Muscat del 95. Estoy hablando del año 2024, ¿sí? O 2023, ahorita no recuerdo qué año fue exactamente, pero teníamos una botella de 500 mililitros de un Muscat guardado desde el viaje, desde el año 96. Lo abrí, el corcho estaba vuelto pedazos, o sea, estaba destrozadísimo, pero el vino estaba buenísimo. Era De un mostazo verdad. fortificado y fue una de las lindas experiencias que después de casi 20 años, antes de que ella empezara su tratamiento y sus cosas, dijimos, no hay nada que hacer, esto no lo tenemos que tomar, y nos sentamos un día en la casa y nos tomamos ese Muscat de Franschweck, me acuerdo perfectamente. Creo que tengo la botella por ahí todavía guardada vacía. Creo que es de la única botella de vino que tengo guardada vacía del mundo. Eh, Ahí la tengo y fue súper emocionante, súper sentimental. Muchas de las decoraciones de catas de garaje inclusive son máscaras y pequeñas esculturas que trajimos de metal y de madera desde Ciudad del Cabo. Así O que sea, que este Sudáfrica viaje para mí marcó tiene, tu vida completamente. y Sudáfrica tiene un significado súper importante a nivel emocional. Y sí, pues es el primer vino que yo recuerdo haber olido en mi vida, digamos que con conciencia. Yo tomaba vino en casa y en mi casa eh, mi abuelo y mi tío eran muy de vinos españoles. Entonces yo recuerdo de chiquito estar tomando Marqués de Riscal, más, pues sí, Castillo y Gay, eh, todos estos vinos en unos vasos chiquiticos que hoy en día digo, ¿por qué tomábamos esos vinos en esos vasos? Pero pues fue como aprendimos. Sí, así fue como aprendimos, que fue muy lindo. Ya va, y estás hablando de tu abuelo paterno, Materno, materno, ok, sí, ok. sí, los colombianos. Los colombianos. Sí, porque finalmente pues a mí, mi abuelo paterno muere cuando mi papá tiene como 13 años, estoy hablando del año 60 y algo.
Entonces nunca lo conocí y mi abuela era una persona muy recatada que pues salió de Alemania en el año 38 por obvios motivos en su momento y ella nunca quiso hablar y nunca quiso compartir su historia. Entonces por parte de ella yo no tengo tanta historia detrás simplemente porque ella pues, decidió que nunca quería hablar de eso. Entonces toda la historia y toda la unión familiar mía va más por mi lado materno que por mi lado paterno. Sí, pero pues sí, yo tengo ahí rumano y antioqueño súper mezclados. O sea, mi abuelo era rumano y mi otro abuelo era de Sonsón, Antioquia. O sea, es una mezcla un poquito extraña. Bueno, yo también tengo unas mezclas ahí heavy. Afortunadamente le saqué el acento a la familia paterna y no de Sonsón, Antioquia. Y el look un poquito también, un poquito del lado rumano más que el lado colombiano. Está bueno. Bueno, están conociendo nuestros, bueno, más de Nico que mío, pues, nuestros detalles de cuando éramos jóvenes. Perfecto. Nico, nos queda algo pendiente de uvas o regiones, porque si no, me parece lindo que hablemos de la Maridaje, proyección. ¿Ah? No, no, maridaje. no, no, de la proyección del mercado internacional. O sea, Sudáfrica exporta gran parte de su producción. Nicolás estaba hablando de China como de repente el comprador más importante, pero aparte de China también exportan a Reino Unido, Alemania, a Estados Unidos. Esos tres países también son grandes compradores de vino sudafricano. Y a mí me parece que los vinos sudafricanos en cuanto a exportaciones y mercado internacional tienen muy buena relación calidad-precio. Tienen consistencia, tienen presencia en el mercado y tienen reputación de vinos de alta gama. No, yo no he conseguido, por ejemplo, acá en el mercado americano, vinos sudafricanos de bajo nivel o vinos a granel, o sea, que se vendan cantidades industriales, sino más bien están aquí, por ejemplo, están bien con buena reputación, están bien posicionados. No es que haya una variedad ilimitada, pero los que se consiguen están bien. Sí, sí. Acá en Colombia Bodegas es un desastre, ¿sí? Yo sí, me acá imagino llega un que producto. en Venezuela maybe tampoco ni se No consigue. debe llegar No del debe ni todo. siquiera de llegar. Y bodegas así reconocidas que yo haya visto vinos acá, hay una que se llama Mirlust, que hacen Ujú. blends tipo Burdeos. Molyneux, que es un vino, una bodega Schwartaland bastante moderna. Hamilton Russell Vineyards es otra de las bodegas prestigiosas que hacen Pinot Noir Premium. No sé si te recuerdas otra. No, Canon Canon Cop, Cop. a Canon Cop. esa. Canon Canon Cop es Cop súper que hace importante. O sea, pinotage. es Hace como pinotage Penfolds, iónico. es como Penfolds o Robert Mondavi. O sea, Canon Cop es realmente importante en volumen y en prestigio. Ujú, exactamente. Y bueno, ya para finalizar el episodio, que hoy fue un episodio súper ligero, relajado, pero diferente. De verdad que cada vez me convenzo más que quiero ir a Sudáfrica cuando pueda, si Dios quiere. En cuanto a maridaje, bueno, depende del vino, obviamente. Si va a ser un Chenin Blanc, mariscos, pescados, cocina asiática. Acuérdense que los Chenin Blanc tienen distintas notas. O sea, pueden ser vinos altamente cítricos, pueden ser vinos espumantes que se hacen con esta uva. Hay una gran gama de opciones. Si es un pinotage, carnes a la parrilla, barbecue, cordero. Si estamos hablando de Cabernet Sauvignon o de los blends tipo Burdeos, que es un vino súper producido en Sudáfrica. También carnes rojas, estofados, quesos curados. Me parece que obviamente cocina regional, cocina sudafricana, yo no conozco, nunca he probado cocina sudafricana, pero sé que hay platos típicos, una parrilla sudafricana, ¿no? Sí, no, no es muy lejano a lo que pasa en Brasil. Sí, o sea, de alguna manera, un poquito la cocina brasilera, menos lo de Bahía, sí, menos iba a decir Bahía Blanca, como de Lutieno, de Salvador de Bahía, menos lo que es Salvador de Bahía y México y Perú,
¿sí? Lo que es América y lo que es África tiene una cosa muy, muy, muy en común. Es lo que decía Andrés López, que es un comediante colombiano, que decía, todo lo que se mueve a la olla. Entonces, todo de cocciones largas, todo de estofados, todo de muchas cosas, mucho maíz por un lado, muchos granos, frutas. Hay una fruta muy típica sudafricana que es la marula, que es con lo que también hacen este licor cremoso, licor emulsionado, realmente es una Amarula palabra nunca. técnica, que es como el Baileys. No sé si has probado alguna vez amarula. Es un espectáculo. Es como un Baileys, pero con una acidez mucho más fresca, sin una nota tan marcada a caramelo, sino más bien a fruta. Es muy rico. Si les gusta el Baileys, el Amarula les va a encantar. Es buenísimo. A mí me encanta. Hace rato no tomo, sería lindo volver a probarlo. Bueno, Sudáfrica es un país que pasó de estar aislado a convertirse en uno de los productores más dinámicos de los vinos del Nuevo Mundo. Ya saben que ofrece vinos de todo tipo, complejos, pero también accesibles, con una identidad única, espumantes. Y bueno, si no lo han explorado, los animamos a que si en su país donde nos están escuchando se consiguen, que probablemente sí, porque me parece que tienen bastante alcance, pruébenlos, anímense, prueben un Pinotage, prueben un Chenin Blanc, que me parece que son como las opciones que probablemente consigan más fácil. Y bueno, esperemos que les haya gustado mucho este episodio, un episodio ligero pero diferente. Y nos vemos la próxima semana. Se les quiere mucho. Chao, chao.